Buen día, jóvenes. Bienvenidos a la clase de programación. En este video vamos a trabajar básicamente en el desarrollo de una aplicación completa en consola de Visual Basic. Así que vamos a trabajar en diferentes elementos. Este video básicamente va a ser muy integral en el cual vamos a conjuntar todo lo visto en los videos anteriores para tener una noción de lo que básicamente serán el desarrollo de aplicaciones a nivel de consola de Visual Basic. Así que, por favor, prestar bastante atención al desarrollo del mismo y, si es necesario, verlo nuevamente para entenderle un poquito a la estructura. En los proyectos anteriores siempre hemos desarrollado un programa por proyecto. En este caso vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a darle más contexto a nuestros proyectos, siempre trabajando en la aplicación con los comandos que hemos visto hasta el momento. Y vamos a ver en el transcurso de la misma otros comandos que van a estar siendo explicados para que entendamos mucho mejor nuestras aplicaciones, ¿verdad? Así que en general, por favor, reitero, prestar la debida atención a lo que nosotros realicemos en este video, ¿no? Así que, empezando, bueno, tenemos nuestro programa Visual Basic activo, visible a nivel consola. Vamos a ampliar un poquito la visualización para mejor comprensión. Asumimos que ahí se mira bastante bien. Muy bien. Vamos a desarrollar un programa primeramente que sea un menú. Vamos a desarrollar 3 programas. En este caso, uno que sea menú, otro que sea una suma de 2 valores, similar a los programas que hemos hecho, pero interactuando para que tengan actividad cíclica. Y haremos otro programa que va a ser de datos personales, con ingreso de datos personales como un código, nombre, dirección, sueldo, cuestiones así, y que se permita almacenar en algún lugar. En este caso vamos a tratar de almacenar esa información en la medida en un archivo, ¿verdad? Simplemente para práctica. Ok, dicho esto, bueno, vamos a empezar desarrollando nuestro programa en sí, cuáles serán nuestras opciones. Vamos a establecer la primera opción como el programa de suma, la segunda opción como un programa de datos personales, otra opción va a tener que abra la calculadora de Windows y uno de salida. 4 opciones vamos a plantear. Vamos a hacer también un método FDU, así como hicimos en el video pasado, en el cual vamos a establecer toda la rotulación de nuestra aplicación. Así que iniciamos haciendo fuera del ciclo, fuera del main, vamos a hacer nuestro método especial, ¿verdad? Así que vamos a ponerle sub, le vamos a llamar inicio o rótulo, como quieran nombrarlo. Establecemos ahí el parámetro y empezamos a aplicar. En este caso, console.title y a este le vamos a llamar SAP. Le decimos sistema, así de simple. Vamos a aplicarle también vamos a limpiar pantalla, console.clear. Limpiamos pantalla, aplicamos algún color, console.foregroundColor igual console color, punto, y vamos a aplicar el color verde, verde, green. Ok, vamos a crear las diferentes variables que vamos a utilizar en nuestra aplicación. En este caso, las rotulaciones, dim,
vamos a llamarlo R1, as string igual Universidad de San Pedro Sula, USA. Vamos a hacer otra variable, dim R2, as string, y vamos a aplicar aquí programación 1. Programación 1. Ok, o definimos otra variable, dim R3 igual, o perdón, string igual autor. En este caso, van a poner sus respectivos nombres. Y voy a aprovechar y poner mi número de cuenta. Ustedes harán lo mismo, ¿verdad? A ver, dim R4 as string y le vamos a nombrar el menú del sistema. Ok. Ahí están las rotulaciones que vamos a aplicar. Ahora vamos a posicionar esas variables en pantalla. Ya vimos en video pasado cómo podemos posicionarnos. Vamos a aplicar console.setCursorPosition. Hacemos el cálculo console.windowWhite menos r1.len y aplicamos entre 2 para que se entre y lo visualizamos en la primera fila. Ok, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Console.write. Vamos a visualizar a R1. Ok, hacemos lo mismo. Voy a seleccionar Control C, Control B. Aplico para los 4 si gustan. Ya tengo los 4. Simplemente voy a cambiar la posición de la fila y el nombre de la variable en cada uno, ¿verdad? En este caso R2, R3, R4 y lo mismo en la visualización. 2, 3, 4. Ya tenemos la visualización de los rótulos. Sabemos que están en las diferentes filas. Ahora vamos a visualizar o vamos a hacer las líneas por medio de su ciclo for. Así que for, vamos a llamarle x igual a 0, tú 119. Aplicamos next, podemos armarlo con el step también. Vamos a poner el console.setCursorPosition para establecer las posiciones. En este caso, variable de C, de X, que es la que va a generar el elemento contador, y la visualización del carácter que quiero que visualice como elemento identificador, ¿verdad? Así que para mí, en este caso, si utilizo código, puedo utilizar código ASCII. En este caso, lo voy a hacer sencillo con un signo igual. Y aplicamos en otro. Recordemos que estamos con la fila 0 para la línea de los signos como separador. Después en la línea 1, 2, 3, 4 visualizará los encabezados de las variables. Y también quiero otra línea separadora en la fila 5, ¿verdad? Que terminamos en 4, la siguiente sería la 5. Copio este código, lo pego aquí mismo y le cambio su posición, en este caso, para la fila 5. Okay, ya tengo ahí gran parte de mi encabezado. ¿Qué es lo que me hace falta? Bueno, me hace falta devolverle el color original porque estoy en verde y quiero que maneje en gris. Así que console.foregroundColor igual consolecolor.gray. Y también aprovechamos y le aplicamos un console.write para que previsualice, ¿verdad? Write. ¿Ah? Este sería todo lo que corresponde a mi método de inicio, que será la sección de encabezados que llamaré en su momento. Bueno, olvidándonos ya de la parte de inicio, de este método adicional o método especial
que acabamos de crear. Método especial de encabezados del programa. Ahora vamos a trabajar en el main, que es donde verdaderamente funciona la estructura del programa. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a edificar cómo va a ser un menú. Este menú queremos que lo trabaje en un ciclo. ¿En qué sentido? O sea, que me aparezcan las opciones, yo selecciono y no se salga del programa como tal, sino que hasta que yo le diga que se salga, ¿verdad? En este caso, me va a decir, desea ingresar o hasta que le dé salir, él totalmente se va a salir en este caso, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer en mi código es crear una variable booleana, así que bin ciclo as boolean igual verdadero, haciendo énfasis en que el ciclo va a ser verdadero y mi ciclo es la única manera de salir de él es convertirlo en falso. Así que vamos por partes, ya creamos el ciclo, hacemos el inicio del ciclo, así que le damos do while ciclo. Entonces, el ciclo va a funcionar mientras el mismo siga siendo verdadero hasta que yo le cambie esa opción. Ok, necesito una variable que la voy a seleccionar más adelante. Lo primero que voy a hacer en mi programa, bueno, vamos a mandar a llamar inicio, que es el método que tiene los encabezados. Por el momento vamos a poner un console.read, que es simplemente para probar cómo va nuestro programa, a ver si los encabezados los muestra bien. El read que me va a dar una detención y voy a cerrar la ventana de manera tradicional. Vamos a ejecutar y observamos cómo se mira nuestro programa hasta el momento. Ok, bueno, ahí nos tiene un error. El valor debe ser mayor o igual a 0. El tamaño del buffer de la consola en dicha ventana. Vamos a ver. La posición si es for. 119. Next. Cambia. Es que le puse 199, perdón. Era 119. Un error de dedo. Ok. Ejecutamos para visualizarlo mejor. Y ahí tenemos nuestro programa, ¿verdad? Si se va a ver la parte de encabezado. Y ahí donde está el puntero, donde va a empezar a visualizar los demás datos, ¿verdad? Así que ahora voy a visualizar las partes del programa. Voy a cerrar la ventana de esta forma. Voy a quitar el read key, no lo necesito. Solamente lo hice para la prueba. Ok, ya llamé el inicio. Ahora voy a establecer los elementos que quiero visualizar. Así que empezamos con console.writeline. Empezamos con la primera opción. Vamos a darle 1 guión y vamos a decir programa de suma. Programa de suma de 2 valores. Esa será mi primera opción. Vamos con la segunda, console.writeline. Vamos a llamar la segunda opción, que será programa de datos personales. Segunda opción, vamos con la tercera. Aquí solo estoy visualizando por los momentos. Y quedamos en la posición. Vamos a llamar la calculadora de Windows. Vamos a hacer muchas opciones. Y ahora salir del sistema. Console.writeline. Será mi cuarta opción. Salida del sistema, ¿no? Serán mis opciones. Vamos a aprovechar, ponemos una línea de por medio en nuestro desarrollo. Ahora vamos a pedir una captura. Vamos a decorarlo, vamos a hacer bastante vistoso nuestro programa. Vamos a hacer una pregunta ahora. Esa pregunta va a ser, ingrese el número de la opción, que en este caso son las opciones que yo estoy planteando, ya sea 1, 2, 3, 4, dependiendo de la opción señalada. Muy bien.
Entonces aplico color, si así bien me parece. Vamos a ver foreground color igual console color punto blue. Vamos a darle azul. Ok, vamos a hacer la pregunta que deseamos hacer. Vamos a ponerle console.write. Queremos hacerlo en la misma línea y vamos a hacer en concepto de pregunta S, pleca, N, espacio, pero la pregunta será, o no, básicamente no es una pregunta, perdón, es ingrese el número de la opción deseada realmente. Ingrese el número de la opción deseada. Se puede identificar así del 1 al 4 para darle alguna referencia y devuelvo al color para que no afecte el resto de elementos que pueda visualizar. Foreground color igual console color punto grid. Recordemos que por defecto agarra la opción de grid, ¿verdad? Ok, ya tenemos ahí. Ahora vamos a hacer la captura para para esa opción. Muy bien, ¿cómo hacemos la captura? Bueno, como es un dato que yo lo voy a definir como un valor numérico, tengo que tener cuidado en él. Entonces, dim, si quiero utilizar 1, 2, 3, 4, claro está. También puede ser string, no cambia mucho, pero vamos a aprovechar para controlar excepciones también. Dim, opción, as, integer, para asignarle valor. Vamos a asignar try catch and try. En el try vamos a poner el código que tenga la posibilidad de error, así que ahí va a ser la captura, así que opción igual integer punto parse console punto readline. Ahí está la opción, la captura del dato. Ahora, ¿qué respuesta va a obtener en el caso ocurre un error de excepción? Bueno, entonces le vamos a dar que seleccione la opción 4, ¿verdad? Aquí para solamente, puede haber sido la 1, le vamos a dar la 4. También podemos notificarle que pasó algo, así que vamos a poner un console.vip que sirva como referencia, ¿verdad? Ok, ya tenemos la captura, el control de la excepción. Ahora vamos a utilizar la selectividad del case, ¿verdad? Del select case. Ok, para darle salida a cada una de las opciones. Por mientras vamos a establecer un código de forma interna, después le vamos a ir depurando. Muy bien, como ya está ingresado, ya se ingresa en este proceso, en el momento, se ingresa el dato, vamos a establecer qué pasa en el caso de algún qué pasa con los valores. Así que el select case, opción, armamos y empezamos a establecer los diferentes casos, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría si le aplicamos 1? La primera opción que se ingresara. Si fuera 1, bueno, aquí particularmente lo que vamos a realizar es llamar una clase, pero momentáneamente pendiente código porque no tengo la clase creada, pero vamos a ponerle algo representativo. Vamos a estar llamando la calculadora por mientras. Después hacemos el cambio cuando tengamos las clases. Así que system.diagnostic.process.start y vamos a llamar la calculadora cal.exe. Por mientras vamos a estar haciendo ese código. Ok. Ahora vamos a hacer en el caso 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Recordemos que estas son las dos opciones para programa, ¿verdad? Que en este caso es para programa de suma y programa de datos personales. Ahora armamos para el caso 3, que este sí literalmente es la calculadora, así que ni siquiera va a estar pendiente de código porque es la calculadora la que va a ejecutar, ¿verdad? Y hacemos el caso 4, que este realmente es
salir del sistema totalmente. Así que puedo poner igual a falso el ciclo o simplemente romperlo directamente con el environment.exit. En este caso podemos ponerlo con ciclo igual a falso y automáticamente él se saldrá, ¿verdad? Pueden hacer eso, pueden combinarlo, pero bueno, yo creo que así está bastante bien. Ahora, de ahí el case else, en el caso que se ingrese algún otro valor que no corresponda, entonces vamos a aplicar un console.vip para señalización y un environment.exit para que se salga. Y hasta ahí tenemos nuestro programa completo y terminado de menú. Podemos ejecutarlo para ver cómo se observará. Y ahí está nuestro programa funcional. No tenemos nada. Si ingreso 1, por ejemplo, en mi programa me va a abrir la calculadora, como pueden observar. Si ingreso 2, también me va a abrir la calculadora, porque eso es lo que le determiné. 3, que verdaderamente es así, es la opción de calculadora, me va a mostrar la calculadora. Sabemos que en la opción 1 y en la opción 2 tiene que abrir un programa. Y obviamente si le damos la opción 4, se saldrá, como pueden observar. Vamos a ejecutar nuevamente y en el caso ingresemos algún valor que no corresponda, por ejemplo, un número distinto, pitará y igual sacará. Si yo ingresara un valor que no es número, sino que carácter, recordemos que estamos controlando la excepción también. En el programa establecimos que tomara la opción 4. Entonces, la opción 4 pitará y saldrá. Ahí tenemos un programa completo de menú. Hasta el momento, esos han sido los programas que hemos estado realizando, programas prácticos, que es uno solo. En la sección de, como pueden ver acá, el área de explorador de soluciones, aquí me aparece módulo 1. Módulo 1 es el programa como tal que acabamos de hacer, pero ahora vamos a complementar que nuestro programa esté acompañado por otros programas que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque mi proyecto lo requiere, porque realmente es de 3 programas, porque tengo uno que será una suma, otro que será captura de datos personales, más el menú que lo acabamos de hacer, ¿verdad? Así que vamos a hacer ahora una clase, cómo crear una clase para continuar con mi proyecto. Así que los pasos a seguir son sencillos, solamente me tengo que ir a proyecto y le doy la opción de agregar clase. Hacemos clic en esa opción, me abrirá esta ventana y me mostrará aquí el elemento que dice class 1.bb, ¿verdad? VB. Eso significa que es una clase de Visual Basic. Puedo darle un nombre, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Ustedes pueden darle un nombre. Sugerencia, los nombres no tienen que tener espacios ni empezar por un número. Particularmente, yo lo dejo así, no me estorba. Así como llamé módulo 1 a este lo puedo llamar clase 1 y va a haber otro llamado clase 2. Así que le voy a dar a agregar, así como está, y me va a abrir otro segmento de código. Como pueden ver, este es otro programa, dice Public Class, Class 1. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer en este programa? Bueno, voy a hacer un programa normal, digamos. Yo aquí puedo programar toda mi clase. Public Class, Class 1. Ok, lo que necesito es crear mi método especial. Así que le vamos a decir Public, o incluso puedo ir directo, sub, le voy a llamar suma. Vamos a crear el método de suma, que es básicamente mi programa. Hago clic y aquí tengo, por así decirlo, mi main. Así como yo tengo en el módulo, tengo mi programa módulo, tengo mi submain, voy a tener en la clase, voy a también tener mi subsuma, que es para mí mi bloque de código principal. Muy bien. Ahora, en este segmento, puedo hacer encabezado, puedo llamar un encabezado, crear un método de encabezado también, no hay ningún problema en hacerlo de esa manera. Lo voy a hacer de forma directa
Se los voy a dejar a ustedes para que lo depuren un poquito más. Así que vamos a entrar a quedar en suma. Primero voy a hacer mi programa también que trabaje bajo un ciclo lógico. Así que bin, le voy a llamar ciclo, as, boolean, igual verdadero. Armo el ciclo, do while, ciclo. Entro. Y ahí tengo mi programa inicialmente en su estructura básica, lo que voy a trabajar. Ok. Muy bien. Ahora vamos a diseñar todo el programa que queremos referenciar. Así que vamos a pedir los datos una sola vez, creamos y estableciendo las variables. En este caso vamos a crear las variables, vamos a hacerlas enteras, que sume datos enteros. Le vamos a llamar B1, B2, B3. As integer. Ok, ya tengo mis tres variables definidas. Ahora voy a solicitar los elementos a petición, console.write. Vamos a poner ingrese el primer valor. Es el primer valor. Vamos a hacer el otro mensaje. Ingrese el segundo valor. Vamos ahí. Vamos a darle ingreso a los valores. En este caso, a B1, a B2. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Siempre con el try catch. Hacemos try catch en try. Damos la captura. Así que B1 igual integer.parse console.readline. Hacemos su captura. Muy bien, esa es la respuesta a nivel de el try. ¿Qué respuesta vamos a dar? Bueno, vamos a definir lo que B1 es igual a 0 en el caso que tengamos algún control de excepción que corra. Hacemos lo mismo para el segundo valor. Hacemos lo mismo, así que try catch exception. Ahora B2 igual integer.parse console.readline, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Ahora vamos B2 igual a 0 en cualquier posibilidad. Ok, ya tenemos la captura de los dos valores. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es la operación. Primero, bueno, B3, que es la variable que definimos, es igual a B1 más B2. Ahí ya tenemos el cálculo de las dos variables, ya que se capturaron los dos valores, ¿verdad? Bueno, vamos a mostrar el resultado. Vamos a hacer una línea de por medio, console.writeline. Ahora vamos a mostrarlo, console.write. Vamos a decir, el resultado de la suma es, y concatenamos la ampersand y ponemos B3, que es la variable que manipula o que tiene el valor, el resultado del cálculo de B1 más B2. Ok. Damos enter, ya seguimos con nuestro programa, todavía no tenemos la prueba de salida. Vamos a aplicarle, incluso aquí le vamos a aplicar, en vez de un write, vamos a hacerlo con un writeline. Vamos a hacer otro writeline por acá para que me haga una separación. Y ahora voy a hacer la pregunta. Bueno, ¿qué color establecimos para la pregunta de dato? Bueno, habíamos establecido que en la captura le dimos en color azul. Así que vamos a hacer similar aquí. Vamos y le vamos a aplicar acá. Ok, console. Punto foreground color igual console color punto blue, ¿no? Ok, ahora hacemos la pregunta console.writeline o write, comillas, y esta sí la vamos a hacer en tono de pregunta, así que S pleca N para la respuesta, y la pregunta que vamos a definir es, ¿desea realizar otra operación? Así que desea
realizar otra operación de suma. Realizar otra operación de suma. Le digo sí o no. Entonces, ahora le voy a dar captura. Bueno, antes de eso voy a devolver el color. Así que foreground color igual console color punto gris. Volvemos al color. Y ahora sí, aplicamos lo que es la captura del dato. No hemos creado una variable para eso, así que lo hacemos de una sola vez. Podemos hacerlo en los tiempos en el momento que lo necesitemos. Din opción as string igual console punto readline punto tuple. Ya definimos que el punto tuple es para que lo reconozca todo en mayúscula. Así que ya está mi condición ahí, ya tiene la captura. Ahora es establecer la opción. En este caso vamos a utilizarlo con un if, que en el caso, si yo le digo que opción es salir, si opción es ese, significa que desea realizar otra operación, así que va a ir al principio. Pero si la opción es N, significa que no quiere realizar otra operación y entonces que se salga. Lo que haría es romper el ciclo volviéndolo falso también, ¿verdad? Así que vamos a decir, si opción es igual a N, entonces, si opción es igual a N, o sea, N es que no desea realizar otra opción, entonces que el ciclo se vuelva falso. Tenemos. Vamos a aplicar aquí un else. En el caso que no sea así, entonces que simplemente limpie la pantalla y vuelva al principio, ¿verdad? Así que le vamos a aplicar un console.clear. Bien, ahí sería todo nuestro programa. Con eso terminaríamos nuestro bloque, ¿verdad? ¿Podemos ejecutar? Bueno, probemos. Recordemos que va a ejecutar el módulo inicialmente y va a llamar. Ok, pero antes de eso voy a mandar a llamar la clase que acabo de definir, por eso puse pendiente código. Ok, ¿cómo establecemos ese pendiente código? Bueno, vamos a eliminarlo de la calculadora porque no es esto lo que quiero visualizar. Y en este segmento del case 1, vamos a crear primero una variable dim p1, programa 1, por así decirlo, as new class, que va a llamarse class 1, en este caso, que ya es una clase que ya tenemos creada. Y en este caso decimos p1 punto, el nombre del método. ¿Cómo llamamos al método? Bueno, el método nosotros lo llamamos suma. Así que p1 punto suma. Ya con eso mandamos a llamar una clase. Ejecutamos nuestro programa y veamos cómo nos quedó. Ok, tenemos nuestro programa de menú. Ingrese el número de la opción deseada, 1 o 4. Bueno, vamos a seleccionar 1. Damos Enter. Y me manda a llamar la parte de ingrese el valor como que si fuera el programa completo, ¿verdad? Bueno, aquí podemos mejorar esta posibilidad. Porque aquí mandamos a llamar una clase y nos interactúa internamente, ¿verdad? Desea realizar otra operación, le digo que no, y me va a volver al menú, pero bueno, vamos a hacer que limpie cuando inicie el programa. Así que cuando entre en la clase, lo primero que va a hacer es limpiar el programa, la ventana, console.clear, para que se mire más ordenadito. Vamos a ver, ejecutamos ahora. Clase, seleccionamos 1, me limpio la pantalla y entramos a valor. Ok, trabajamos 23 y 7, resultado 30. Desea realizar otra operación, le digo que no. Me va a volver a mi menú. Si yo quiero crear los encabezados como están acá, puedo hacerlo. Recuerden que la clase no lo tiene, ¿verdad? Puedo hacer la clase o el método, en este caso un método inicio, así como el anterior, y edificarlo, ¿verdad? En este caso, subsuma es el correspondiente, así que puedo salir y puedo armar mi propio método, ¿verdad? Sub, inicio, lo creo, defino, y puedo incluso copiar el método que ya tengo anteriormente, ¿no? Este mismo.
Puedo copiarlo completo. Hasta aquí. Lo voy a seleccionar, lo copio y lo voy a pegar en mi método de inicio de la clase. Ok, y simplemente le cambio lo que quiero. En este caso le vamos a decir aquí suma. Le cambio menú de sistema, vamos a poner suma de dos valores. No va a cambiar nada más, solamente fue esos pequeños elementos y miremos cómo se ve ahora. Ejecutamos. Bueno, el programa de suma todavía no tiene la acción. Vamos a mandarla a llamar. Recordemos que tenemos en la clase 1, tenemos el método inicio, pero en el programa, en el subsuma, no lo mandamos a llamar en ningún momento. Así que limpiamos y ahora vamos a mandar a llamar a inicio. Primero tenemos que limpiar, después llama a inicio. Si nosotros llamamos a inicio y limpiamos, entonces no hacemos nada porque no lo va a visualizar. Ejecutamos. Damos 1 y miren, ya me cambió. O sea, ya tengo ahí los encabezados, pero del programa de suma. Bueno, 23 y 1. El resultado de la suma es 24. ¿Desea realizar otra operación? Le digo que sí. Me mantiene en el mismo programa de valores. 2 y 12, 24. Si desea realizar otra operación de suma, le digo que no. Entonces me devuelve al menú. Ahí ya tenemos dos programas. En este caso le voy a decir 4 que salga. Muy bien, ahí ya tenemos un esquema de dos programas en un mismo proyecto. La clase, el módulo 1, que es el programa de menú básicamente, y el clase 1, que es el programa de Zoom. Ok, ahora vamos a hacer la siguiente clase, que será nuestro segundo programa. Vamos a irnos a proyecto, agregar clase. Y como pueden ver, ahora me aparece clase 2. Claro, me aparece clase 2 porque yo ya tengo anteriormente el clase 1. No le voy a cambiar el nombre, simplemente le voy a decir agregar y me vuelve a crear la clase y el espacio de clase. ¿Qué tengo que hacer? Crear su propio método. Ok, ¿cómo lo hago? Bueno, solo le doy sub y el nombre del método que quiero definir. En este caso le voy a llamar personales. Así como ya me suma al anterior, a este le voy a llamar personales, haciendo referencia a datos personales. Ok. Aquí es donde nosotros vamos a identificar nuevos elementos, porque vamos a hacer un elemento estilo captura. A ver, ¿cómo hacemos esa captura? Vamos a definir de manera simple que guarden un archivo de blog de notas, por ejemplo, o un archivo de texto, que guarde información, que lo mande ahí a nuestro programa. ¿Qué datos vamos a pedir? Un código, nombre, dirección, código, nombre, dirección, género y sueldo. Eso es lo que vamos a identificar. Código, nombre, dirección, género y sueldo. 5 datos. Muy bien. Inicialmente, para generar estos elementos, primero tenemos que entender cómo vamos a estar armados. ¿Podemos hacerle el método inicio? Sí, hagámoslo una sola vez. Sub inicio. Miren que no importa que se llamen iguales en diferentes elementos. Voy a agarrar lo que tengo en clase 1 y voy a seleccionar inicio. Todo el código que tengo acá. Lo voy a seleccionar lo que está en inicio. Okay. Tengo, recuerden que es el en sub de sub inicio. Voy a seleccionar ese código, control C. Me voy a ir a clase 2 y adentro de él voy a pegar. Bien, ya lo tengo ahí. Simplemente voy a cambiarle los rótulos porque al final es lo único que necesito. El del título, vamos a llamar aquí datos personales. Y aquí le vamos a decir programa de datos personales. Programa de datos personales. Y ahí seguirá haciendo el mismo esquema. Muy bien, pero la parte que me interesa es esta parte de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mismo esquema como hice en el anterior. Bueno, tengo mi método personales. Vamos a ejecutar primero
creando la variable booleana, bin ciclo. Puede haberle llamado ciclo a ciclo 1 al del módulo, ciclo 2 al de la clase 1, ciclo 3 en el de la clase 2, como quieran. Pero en este caso no molesta, no repercute ni hay ningún problema en llamarlo de la misma forma, ¿verdad? Porque para él es su propio. Este ciclo no es el mismo ciclo de de clase 1 ni del módulo. Son independientes porque se reconocen en el mismo entorno, en el mismo código, ¿no? Ok, ya está la variable, seleccionamos do while, ciclo. Recordemos que el ciclo solamente va a funcionar mientras sea verdadero. Para que debe funcionar, tenemos que convertirlo a falso. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, limpiamos pantalla. Estamos ordenados para trabajar y mandamos a llamar a nuestro método de inicio para que tengan los encabezados. Muy bien, voy a poner por mientras, solo para hacer una prueba, vamos a llamar al readkey para que nos haga una detención por mientras. Y nos vamos a ir al módulo y le vamos a hacer el cambio, así como hicimos en el case. Ok, ya aquí tenemos código pendiente, sabemos que esto no va a ir, así que vamos a eliminarlo. Ok, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Mismo esquema. Primero identificar la clase donde voy a trabajar. Bin P2, as new, class 2. Y le digo P2 punto y el método con que va a trabajar. Este va a trabajar con personales. Y ahí está el llamado. En la forma práctica ya el módulo está completo. Recordemos que el 3 es una acción directa y el 4 es salida, ¿verdad? Solo habían 3 programas y ya los mando a llamar aquí. Ahora lo que tengo que cerciorarme es que el programa de clase 2 esté completo. Nos vamos a clase 2. Eliminamos el read que por mientras no lo necesitamos y ahora empezamos a pedir los datos. Primero, ¿qué datos pedimos? ¿Qué datos vamos a pedir? Reitero, el código, que será carácter, el nombre, que es carácter, la dirección, que es carácter, el género, que es carácter, y el sueldo, que es numérico. Ok, empezamos por los elementos visuales. Ok, console.write y vamos a poner código de la persona. Vamos a ver cómo nos quedan. Voy a copiar esto 5 veces y simplemente le hago los cambios. Ok, aquí será el nombre de la persona, dirección de la persona, género de la persona y sueldo base de la persona. O sueldo base. Ok, sueldo base. Ponemos para referencia lempiras y lo vamos a hacer dirección actual, le vamos a decir actual, y lo identificamos o lo estandarizamos. A mí me gusta dejarlos parejitos, que se parezcan. Ahí está. Ahí está. Para que me mire uniforme, ¿verdad? Ok. El código, bueno, dije que iba a ser un carácter. Puedo generar las variables de una sola vez o trabajarlas directamente, como gusten. Vamos a definirlas al principio si es la costumbre, ¿verdad? Ok. Habemos 4 que van a ser variables de tipo string, así que no nos vamos a perder mucho. Así que vamos a ponerle code, variable code, una variable para nom, una variable para dir y una variable para género. As string. Bien, ya tenemos ahí. Y para el sueldo vamos a definir una variable entera. Vamos a poner un número entero en este caso, o double si es la necesidad. Así que dim sueldo as double. ¿No? Ok, ya está en la definición de las variables creadas. Ahora vamos a empezar a hacer las diferentes capturas. Ok, para el código. Así que code igual console.readline y vamos a establecer que los ingrese cualquier detalle en mayúscula. Ok, ya tenemos la captura para el código. Ahora vamos por el nombre, así que nom igual
Mismo esquema, console.readline. Y también que lo mande en mayúscula. La dirección hacemos lo mismo. Dir igual console.readline.tuper para que la genere en mayúscula. El género hacemos exactamente lo mismo. Gen igual console.readline y .tuper. El género, bueno, vamos a identificarlo también. Vamos a modificar un poquito acá. Vamos a ponerle femenino, masculino. Y vamos a estandarizarlo para que parezcan. Ahí está. ¿Ah? Que mire bonito, ¿verdad? Muy bien. Femenino y masculino. Género de la persona. Ahora, bueno, ya ingresamos el género. Ahora vamos con el sueldo. Ok, este ya tiene un tratamiento diferente porque es un valor, una captura, un valor numérico. ¿Qué tenemos que hacer cuando capturamos valores numéricos? Controlar excepciones. Así que le aplicamos try, genera el try catch and try. Vamos a ingresar el valor que corresponde, sue igual double punto parse console.readline. Ok, ya tenemos la captura. En el caso de que ejecute una situación de error, así que la vamos a dar sue igual a 0, simplemente para cumplir. Pero vamos a ponerle un console.bib como señalización. El punto bib. Y ahora, bueno, ya tenemos la captura. ¿Qué es lo que procede? Bueno, vamos a hacer un espacio en blanco, una separación para nuestro código. Ahí vamos a hacer una doble separación, otro writeline. Vamos a subir un poquito el código. Y ahora vamos a hacer la pregunta. Bien, ¿qué pregunta? Vamos a consultarle si desea guardar el registro. El registro serán serán el conjunto de estos datos. Si deseamos guardar el registro, sí o no. Si le dimos que sí, vamos a guardarlo en un bloc de notas. Si le digo que no, entonces va a ser otra pregunta. Esa otra pregunta será, ¿desea realizar o ingresar otro registro, sí o no? Si le digo que sí, entonces me voy a volver a pedir el código. Si le digo que no, se va a salir del programa. Muy bien. Pensando estructuralmente cómo va el flujo de mi programa. Bien, para empezar, como voy a manejar archivos y es aquí donde prevalece el concepto de programación orientada a objetos. Cuando hablamos programación orientada a objetos, ya habíamos definido que es cuando manipulamos elementos que no necesariamente están incluidos en el mismo compilador. Por ejemplo, en el compilador nosotros estamos haciendo programas, clases, etcétera, pero vamos a guardar en un elemento externo, por ejemplo, un bloc de notas, un archivo de Excel, etcétera. Entonces, ya eso es programación objeto, porque el programa es un objeto y el archivo del bloc de notas es otro objeto. Entonces, todo va orientado hacia ese esquema, ¿verdad? Así que, viéndolo desde ese punto de vista, ahora lo que tenemos que hacer es controlar o llamar aquellas actividades que me permiten manipular archivos. ¿Cómo qué? Bueno, necesito inicialmente, y esto lo podemos identificar claramente, si nos ubicamos aquí, que son streaming. Es una técnica streaming. Bueno, originalmente el streaming uno puede decir, como aparece aquí en el concepto que se visualiza aquí en Google, dice, el concepto de streaming se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadora, aparatos móviles, a través de internet, en tiempo real. ¿Qué estamos llamando acá? Eso es como hablar de estos sistemas de plataforma de multimedia tipo Netflix, tipo Disney Plus, de HBO, Amazon Prime. Todos estos métodos son técnicas de streaming. Ahora,
Los stream, que es básicamente los mismos, stream, que son la técnica de streaming. Los string, básicamente, ¿qué es y para qué sirve un string? Ya hace el concepto un poquito más amplio. Dice. String es un servicio de administración de video empresarial que permite, bueno, tiene básicamente el mismo esquema, pero si hablamos string en Visual Basic, por ejemplo, ya la clase string me dice básicamente que es una base abstracta de todos los flujos, una secuencia en una abstracción de una secuencia de bit, como por ejemplo un archivo, un dispositivo. Ok, ¿qué es básicamente una técnica string? Bueno, en conceptos simples, un string es transferir una información de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, el streaming en Netflix. Las películas son archivos, están alojadas en algún lugar, en algún servidor. Lo que hacemos nosotros desde nuestros dispositivos inteligentes es mandarlo a llamar para que se ejecute. Entonces, es de un punto a otro. Lo mismo es acá. Nosotros vamos a tener la información streaming en mi programa y lo vamos a mandar a otro archivo, en este caso un bloc de notas. Entonces, teniendo como precepto eso, vamos a arrancar primero, yéndonos al principio de nuestro programa, acá, justamente donde dice public clase, ahí, aquí arriba, y vamos a aplicarle arriba de nuestro método, que nuestro método es subpersonal, hacemos un espacio y aquí vamos a darle imports. Parece que no es aquí, tenemos que hacerlo arriba en la clase por lo visto. A ver, imports, ahí está, import system.io. ¿Qué significa system.io? Bueno, IO refiere a las entradas y salidas, input es entradas y output es salidas del sistema, ¿verdad? El system por sistema, la I por entradas, la O por salidas. Input, output del sistema. Entonces, esto trata sobre la manipulación de archivos. Ok, teniendo habilitado esta referencia, ya puedo utilizar los comandos que corresponden, comandos o métodos que corresponden al manejo de archivos. Entonces, bajamos un poco más, nos vamos al bloque de código donde quiero empezar a trabajar. Recordemos que nuestro programa en este caso tiene que estar almacenado en algún lugar. Yo lo almacené. Aquí está mi programa, vamos a ejecutarlo. Bin, debug. Yo lo tengo en algún lugar. Ustedes tienen que saber dónde almacenaron su programa. Así que para mí, esta es mi carpeta bin debug, ¿verdad? Entonces, como yo voy a trabajar en la carpeta del sistema, no tengo que estar dando ruta. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Mandar a buscar en esa carpeta si existe el archivo. Así que le vamos a decir, si file.exist, le digo qué archivo es el que existe. Le voy a llamar datos a ese archivo, le doy punto pleca para que busque en esa carpeta. Le damos datos.txt, que es un archivo de texto. Le decimos igual falso. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Si el archivo exist es el método que me busca si el archivo existe o no. Determina si el archivo existe. Si este archivo existe, bueno, en este caso, si no existe el archivo, entonces que lo cree. Si no existe el archivo, que lo cree. Y si existe, que lo abra. Muy bien. Entonces, ahorita voy a crearlo. ¿Cómo lo creo? Bueno, la acción para crear un archivo será el siguiente. Using, vamos a llamar archivo as file string. A ver, file string.
as file stream igual new file stream y le voy a decir cómo se llama el archivo, entre comillas, punto pleca, datos, punto txt y le voy a indicar que lo cree. En este caso, filemod.create. Bien, ahí está el elemento de creación del archivo. Vamos a ampliar un poquito acá. Un poquito más pequeño para la visualización. Ahí está, se mira bien. Entonces, lo que hago aquí, creo el archivo, que será un archivo stream, que se va a llamar datos y se va a crear. Esa es la acción. Muy bien. Ahora voy a trabajar en el archivo, pensando en el archivo. ¿Cómo se va a llamar el archivo? Bueno, le vamos a dar aquí. ¿Cómo se va a llamar este string en este caso? No el archivo, sino que el stream. Using, abrimos bloque aquí. Vamos a llamarle transferencia o paso. Using paso as string writer. String writer igual new string writer y le digo el nombre del archivo, punto pleca, datos, punto txt. Ok, ya está establecido ahí. Y ahora lo trabajo. Ok, entonces necesito los datos que están visibles ahí, así que le doy paso, punto, writeline. ¿Y qué voy a ingresar aquí? Bueno, lo que está contenido. ¿Qué es lo que voy a obtener? Bueno, para empezar, el código, ¿verdad? El código es el que voy a pasar. Hago el siguiente, paso.writeline. El siguiente elemento a visibilizar será, o a visualizar, será el nombre. Siguiente elemento a visualizar, writeline, la dirección. Siguiente elemento, writeline, será el género. El siguiente elemento será el sueldo. Bien, ahí tenemos los elementos visibles de mi programa. Van a estar en un archivo de texto. De ahí, bueno, podemos establecer paso.writeline solo y ya tenemos ahí el paso del archivo. Ok, ya tengo ese segmento, ahora voy a cerrar este bloque, así que le voy a llamar, incluso le voy a llamar, no archivo, le voy a llamar archivo 1. Sí, archivo 1 vamos a dejar. Y al otro por archivo 2. Y aquí en este caso, vamos a llamar archivo 1.close para cerrar el bloque de stream. Muy bien, ahí está. Pero en este caso solamente lo va a crear. Solo lo crea. Entonces, ¿qué necesito ahora? No solo necesito crearlo, porque si el archivo no existe, lo va a crear. Pero si existe, entonces va a meter otros datos. O sea, no lo va a crear, sino que lo va a abrir para meter otros datos. Así que en este caso, después de este end using, voy a poner un else. Ya el else me va a agarrar el de lo contrario de este. Entonces, si este archivo no existe, lo va a crear, como es el caso acá. Pero si existe, entonces lo va a abrir. Así que voy a utilizar un código similar a este, pero voy a cambiar el criterio final. Entonces le digo using, vamos a llamar archivo 2, as file string, igual new file string, el nombre del archivo, punto pleca datos, punto txt, y le digo filemod, punto append. Append para que lo abra, ok. De apertura. Damos clic, abrió el esquema y vamos a hacer ahora este mismo esquema, o por lo menos similar.
Bien, ¿cómo armamos esto? Bueno, using hay un detalle que hay que corregir aquí. En New String Writer no es el nombre del archivo, sino que esto, archivo 1. A ver, archivo 1, ahí. Ok. Using, vamos a llamarlo paso también, as string writer igual new string writer y vamos a llamarlo archivo 2. Similar, center. Y hacemos lo mismo, mismo esquema. Vamos a agarrar los datos y los vamos a transferir. Así que paso, punto. Incluso ya los tengo ahí, así que solamente los voy a copiar. ¿Está? Control C, Control V. Ahí están los elementos ya planteados. Puedo ponerle también aquí el mismo paso, punto, writeline, para que haga un espacio en vivo. Y aquí en medio voy a cerrar archivo 2. Archivo 2, punto, close. Bien, ya tengo ahí la acción de la grabación en stream. Ok, pero eso es un proceso que todavía no lo he confirmado. Vamos a delimitar acá porque se me olvidó hacer la pregunta. ¿Qué pregunta? Desea guardar. Aquí solo establecimos la creación. Este código lo vamos a utilizar, no se preocupen. Así que todo este código lo dejamos ahorita en pausa acá, pero lo vamos a recopiar acá. Entonces, lo que necesito primero es la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Desea guardar el registro, sí o no? Y la otra pregunta es, ¿desea ingresar otro registro, sí o no? Así que vamos a hacer la pauta internamente. Console.write. Ok. Hacemos tono de pregunta. S, pleca, N. Como mayúsculas, S, pleca, N. ¿Desea guardar el registro? ¿O desea almacenar la información? ¿Sí o no? Vamos a hacer color, aplicar color en la misma. Vamos a ver console.foregroundColor igual control y color. Y las preguntas las hemos hecho en azul, ¿verdad? Así que punto blue. Volvemos el color original al gris. Bueno, muy bien. Damos la captura, así que damos dim de guardar as string igual console punto readline punto to. Ok, ahí ya tenemos. Ahora le voy a hacer la pregunta. Si wa es igual a S, entonces, pues, si guardar es igual a sí, entonces que guarde. ¿Y cuál es el proceso guardado? Todo esto. Así que lo voy a seleccionar hasta donde lo definí. Todo esto lo voy a copiar, lo voy a cortar, le doy control C, X, lo corto y lo voy a poner dentro de guardar. Así de simple. Bien, ya está ahí. Ahora recordemos que este endif corresponde a este if. Ya está el guardado, así que vamos con la segunda pregunta. Voy a copiar este esquema de acá. Voy a copiar esto, le doy el control C y aquí abajo lo voy a pegar. Pero este no es la pregunta de desea guardar, sino que desea ingresar otro registro. Aquí, sí o no. Ok, la pregunta el color, etcétera. Ahora damos captura. Le vamos a decir dim sal de salir as string
igual console.readline.super para que la respuesta me aparezca en mayúscula. Super. Ok. Y aquí aplico la opción que deseo. Bueno, lo puedo hacer con if. Si sal es igual a S, entonces, si salir es igual a S, entonces que el ciclo se convierta a falso. De lo contrario, no deseo salir, si digo que no deseo salir, entonces que limpie la pantalla y va a regresar automáticamente al principio. Entonces, vamos a ver console.vip, que incluso que limpie la pantalla. No necesitamos ponerle que la limpie porque ya al inicio del ciclo lo limpia, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestro programa ya totalmente terminado. Vamos a probarlo, a eliminar esta línea de aquí. Y nos vamos a ejecutar. Ya en el módulo lo mandamos a llamar, así que no hay problema. Ejecutamos y probamos. Muy bien. Ok, sabemos el programa de dos valores, la de suma. Vamos a ingresar 12 y 3. 15, deseo realizar otra operación. Le digo que no. Me va a volver al menú. Ahora le digo 2. Pide el código de la persona. Vamos a llamar 0501 1979 05865. Nombre de la persona, bueno, voy a poner mi nombre, Eldrin Salomón Izaguirre Guzmán. Dirección, San Pedro Sula. Género, masculino. Sueldo, poner 50. Me va a hacer la pregunta, ¿desea almacenar la información? Le digo que sí. Se supone que ya la guardó, ¿verdad? Podemos probar, ver si está. Sí, nos vamos a la carpeta y ahí está datos. El archivo TXT voy a abrirlo y se supone que ya está la información ahí. Y como pueden ver, efectivamente, el registro se fue a ese archivo, ¿verdad? El archivo llamado datos.txt y ahí están los datos que ingresé, ¿verdad? Vamos a ver, cerremos y continuamos el programa. Dice, ¿desea ingresar otro registro? Le voy a decir que sí. ¿Desea ingresar otro? Va a pedir ok. Aquí debería quedar en el mismo programa, así que vamos a ver qué pasó ahí. Vamos al programa. Vemos en el class 2. Si le digo salir, entonces se sale. Ok, la S o la N. Ah, que le di la S, se saliera. ¿Va? Pero fíjense que aquí, en este caso, podemos mejorarlo. En vez de que sea con if, vamos a hacerlo con select. Vamos a eliminar este. Y vamos a poner select case. Select case sal. Case, si es S, si desea salir, entonces que salga. Ciclo igual a falso. Si desea ingresar, no, dice, desea ingresar a otro registro. Si le digo que sí, que solo limpie la pantalla. Y va a regresar al principio. Case N, o sea, desea ingresar a otro registro, le digo que no. Entonces, que se salga. Entonces, ciclo igual a falso. Ah, y si ingresamos cualquier otra cosa, aspecto que no estaba considerado en el if, por ejemplo, case else, si ingresara cualquier otra cosa, entonces le vamos a dar el console.vip y el environment.exit correspondiente. ¿Sale mejor? En este caso. Ejecutamos ahora. Pues del if. Ok, vamos a ingresar. Sabemos que tenemos un archivo. Vamos a ver, habilitamos. Tenemos un registro. Vamos a ejecutar nuevamente. El archivo tiene que estar cerrado. Esa es una regla en el stream.
Vamos al código, ingresamos otro, 0501 1999-00223. Vamos a poner Elida María Martínez Cruz. Dirección Dos Caminos, Villanueva. Género femenino. Miren que estoy interactuando minúsculas para que observen. Sueldo 18,000. ¿Desea almacenar? Le digo que sí. ¿Desea ingresar otro registro? Vamos a ver en el archivo. Recuerden que ya tenemos un dato, ya fue creado el archivo, pero ahora ya el archivo existe. Así que vamos a ver si lo tiene el dato ahora. Ingresamos y como pueden ver, sale el primer registro que ingresé y ahora sale el segundo registro. Y observen que en esos registros, a pesar de que yo ingresé en minúsculas, mayúsculas, miren, pero al momento del almacenamiento, el Tupper hace su trabajo almacenándolos en mayúscula o manejando los valores en las variables en mayúscula. La F la ingresé en minúscula, la generó mayúscula y así sucesivamente los otros elementos. Y ya con esto tenemos un programa que almacena, en este caso un archivo, ¿verdad? Transferencia, no es una base de datos, pero ya los conceptos que acaban de ver ustedes de base de datos y todo eso, ya lo vamos a empezar a interactuar. O sea, que en vez de grabar con medio de stream, vamos a grabar por medio de base de datos en los siguientes videos, ¿verdad? Para ya completar nuestros ejercicios, ¿verdad? Pero inicialmente quiero llegar a este punto en el cual almacenamos información haciendo un programa un poquito ya más estructural, con un menú, etcétera. En este caso le voy a decir, ¿desea ingresar a otro registro? Le digo que no, me vuelve el menú, le digo 4, que es la de salida, y termina. Y ahí ya tenemos un programa completo. Ya la aplicación es manejable. Voy a minimizar mis ventanas, me voy a quedar en el escritorio. Y mi programa en sí, que es el programa en sí del sistema, lo voy a copiar, control C, lo voy a transferir al escritorio. Aquí está mi programa y ya tengo mi sistema aquí funcional. Lo abro y ahí está, miren. Ingreso y ejecuto mi programa a placer, ¿verdad? Ya tengo una aplicación ya desarrollada. Este es el punto en que tenemos que llevar a la clase, desarrollar aplicaciones intermedias, básicas intermedias con respecto a manipulación de información, que es el objetivo general de la clase. Ya con esto, en las primeras 4 semanas, sabemos estructurarlo. Sé de antemano que esto es cuestión de práctica, así que miren el video, vuelvan a ver, asocien los conceptos que hemos visto anteriormente y vamos a lograr esto en buen término. Bueno, esto sería todo. ¿Desarrollo otra operación? Le digo que no. Esto sería todo con respecto a la clase de programación a nivel de Visual Basic, nivel consola, por esta vez. Estamos pendientes en otros videos en el cual vamos a tocar segmentos de todo este código, vamos a ver otros y otros elementos, ¿verdad? Pero este es el punto básicamente en que tenemos que llegar. Estamos pendientes de ver las acciones ya pensando en almacenamiento en bases de datos, ¿verdad? Así que pendientes en los futuros videos. Por mi parte es todo, espero hayan comprendido. Miren el video nuevamente y realicen las actividades que estarán en plataforma.